En Dharadon, la magia no es un don. Es una condena. Los portadores viven ocultos, perseguidos, ejecutados. Y entre ellos, una joven noble guarda un secreto que puede cambiar el destino del reino. Esta es la historia de una traición, una búsqueda imposible, y un amor inesperado en medio de la oscuridad. Capítulo 1. El reino que caza a los portadores. En el reino de Dharadon, poseer un espectro era cargar con una sentencia de muerte. Aquella magia viva, íntima, capaz de extenderse más allá del cuerpo, de convertirse en filamentos, espirales o destellos que podían abrir cerraduras o rozar la piel con ternura, era considerada una abominación. Los portadores no eran ciudadanos. Eran presas. Y los cazadores, verdugos. Alyssa lo sabía desde que tenía memoria. Sabía también que cada día de su vida era un acto de equilibrio entre la cautela y el pánico. Porque ella, heredera de un linaje noble y criada dentro de una de las familias más respetadas del reino, era una portadora en secreto. Una mentira viviente. Un crimen con corazón. Aquella mañana, una semana después de la captura de su amiga, Alyssa limpiaba la puerta que aún conservaba la pintura roja con la que los cazadores marcaban a los señalados. Cada trazo era una herida abierta, un recordatorio de lo que le ocurría a quienes compartían su naturaleza. Su amiga no volvería. Y Alyssa, mientras frotaba la madera hasta que sus dedos dolieron, sentía que la rabia la atravesaba como un incendio silencioso. Capítulo 2. La temporada de rosas. Horas después, Alyssa debía presentarse en el Palacio Real junto a su padre. Comenzaba la temporada de rosas, meses en los que los nobles recién llegados a la adultez declaraban su lealtad al rey. Alyssa tenía 18 años. Era su turno. Y aunque el reino entero creía que era hija legítima de la difunta esposa del Lord Heron, la verdad se escondía entre sombras. Su verdadero origen había nacido del amor prohibido entre el Lord y una portadora. Un amor que debía haber terminado con un escape hacia Ansora, un reino más allá del océano donde la magia no era pecado. Pero el destino se había torcido. Antes de que pudieran huir, la familia del Lord, cazadores implacables, capturó a la madre de Alyssa y la ejecutó sin descubrir jamás la relación prohibida. La esposa legítima, enferma y consciente de que la muerte le rozaba los talones, decidió proteger a la niña recién nacida inscribiéndola como suya antes de partir ella también. Nadie conocía la verdad. Nadie, salvo Alyssa y su padre, y un amigo de la infancia cuyo recuerdo aún dolía. Capítulo 3. El rey que observa. En el palacio, durante la presentación oficial, la atención del rey Eric se posó sobre ella como un rayo de luz incómodo. Tenía 22 años y aquella temporada había decidido elegir esposa. Los rumores decían que Alyssa era una de sus favoritas. Ella sonreía, inclinaba la cabeza y representaba su papel de noble impecable, mientras su estómago se retorcía. El rey ejecutaba portadores con la misma facilidad con la que otros podían arrancar una flor. Si descubría su secreto, la mataría sin dudar. Pero aquella noche, Alyssa tenía algo más en mente. El embajador ansorano había llegado al reino. Un hombre procedente de la tierra donde los portadores vivían libres. Ella lo buscó entre el gentío, pero no lo encontró. Solo el bullicio, las risas nobles, los murmullos venenosos de la corte. De regreso a casa, todo se volvió ceniza. Capítulo 4. El secuestro. Apenas habían entrado en la sala de la casa cuando varios hombres salieron de las sombras y redujeron a Garrett. Alyssa apenas pudo dar un paso hacia él cuando uno de los atacantes le tendió un pequeño frasco. Si no bebía, dijeron, el cazador moriría allí mismo. Con el corazón desbocado y la mirada de Garrett atrapada en la suya, temerosa y desesperada, Alyssa llevó el líquido a los labios. Tragó, y el mundo se desplomó antes de que pudiera ver qué le hacían a él. Veneno para portadores, pensó antes de desvanecerse. Pero despertó. Despertó bajo una montaña, en una celda de piedra iluminada apenas por antorchas. No estaba muerta. Y si no estaba muerta, aquel líquido no era veneno. Con esfuerzo y utilizando su espectro,
abrió la puerta de la celda sin que nadie la viera. En el túnel principal se encontró con un grupo de portadores. Y con su líder. Cale. El hombre que la miró no parecía sorprendido de verla escapar, pero sí interesado. Los demás la observaban con recelo, desconfiados de una noble que, de pronto, había visto demasiado. Cale, en cambio, se mostró protector. Cuando le preguntó cómo había conseguido abrir la puerta, Alyssa mintió con naturalidad. Con horquillas del pelo. La mentira no engañó del todo al líder, pero no la desmintió. Volvió a encerrarla y le retiró las horquillas de su cabello, y fue entonces cuando Alyssa sintió el roce de un espectro que no era el suyo, cálido, curioso, casi una caricia. El espectro de Cale. Capítulo 5. El intercambio. Horas después, la llevaron al punto de intercambio. Los portadores habían pedido rescate, y la figura que apareció al galope liderando el carruaje era una que Alyssa no esperaba ver jamás. Garrett, su amigo de la infancia. Su promesa rota. El chico que un día había jurado huir con ella, y que, 7 años atrás, se había convertido en cazador. Garrett la ayudó a subir al caballo sin mirarla del todo, como si el peso de los años pasados entre ellos fuera demasiado para sostenerlo de frente. Mientras la montura giraba, Alyssa vio por última vez el carruaje que él había traído. Algo había dentro. Algo que ellos querían. Durante el trayecto de regreso, el silencio se volvió insoportable, hasta que él rompió la barrera. Le habló de la antigua brújula que se había perdido. Le explicó que, 7 años atrás, la reliquia más importante de los cazadores, el artefacto capaz de señalar a cualquier portador con un simple giro de su aguja, había desaparecido. Su portador custodio había sido asesinado y la brújula robada. Durante años, el rastro se había enfriado. Pero en los últimos meses, alguien había comenzado a matar portadores de nuevo. Un grupo desconocido. Una sombra entre sombras. El rey estaba furioso. El miedo se extendía como una peste. Y el padre de Alyssa, temiendo que la búsqueda de la brújula acabara por apuntar hacia su hija, había colaborado con los cazadores en ejecuciones para desviar sospechas de ella. Aquel descubrimiento quebró a Alyssa por dentro. Se sintió traicionada, dolida, y al mismo tiempo consciente de que su padre había sido capaz de ensuciar su alma con tal de mantenerla con vida. Esa misma noche tomó una decisión. Volvería al castillo. Pasaría la temporada de rosas completa allí. Y entre fiestas, intrigas y paredes doradas, ayudaría a Garrett a encontrar la brújula antes de que cayera en manos aún más peligrosas. Capítulo 6. La fiesta y el embajador. En el castillo, la vida continuaba con la misma falsedad brillante de siempre. Durante una de las celebraciones nocturnas, Alyssa por fin vio al embajador Ansorano. Pero su mundo se detuvo. El embajador no era otro que Cale, el hombre que la había secuestrado. El líder de los portadores ocultos bajo la montaña. Sus miradas se cruzaron en medio del salón, entre velas y murmullos, justo cuando el rey presentó al embajador Ansorano. Alyssa mantuvo la sonrisa impecable que se esperaba de ella, inclinó la cabeza, y fingió que veía a Cale por primera vez en su vida. No dijo nada. Él tampoco. Pero la tensión que vibró entre ambos fue un secreto compartido que nadie más percibió. Horas después, mientras la fiesta avanzaba en un torbellino de música y copas, Alyssa sintió que algo rozaba suavemente su mano. No era un invitado. No era un gesto humano. Era un espectro, cálido, firme, guiándola con suavidad hacia una salida discreta. Lo siguió. La terraza estaba bañada por la luz plateada de la luna. Cale aguardaba allí, apoyado en la barandilla como si siempre hubiera pertenecido al palacio. Durante unos minutos hablaron en voz baja, midiendo cada palabra, tanteando los límites del otro, la cortesía en la superficie, la verdad latiendo por debajo. Y cuando Alyssa estuvo segura de que no había oído cerca, dejó caer la máscara. «No voy a delatarte», dijo finalmente, cortándole el paso antes de que él pudiera seguir fingiendo. «Pero me debes un favor». El embajador la observó en silencio un instante,
como si evaluara si estaba bromeando o intentando amenazarlo. Luego una sonrisa breve, tranquila y peligrosamente segura, le curvó los labios. «Lo sé», respondió. «Y lo cumpliré. Nadie tiene por qué saber lo que ocurrió». Alyssa frunció el ceño, algo en su memoria encajando con un clic incómodo. «Cale», susurró, «¿qué había en el carruaje?» Él dejó de sonreír. Por un momento no pareció el embajador seguro de sí mismo, sino alguien que cargaba con un peso que no sabía cómo soltar. Bajó la mirada solo un segundo antes de obligarse a sostenerla de ella. «Los cazadores capturaron a mi hermana», explicó. La noche pareció contener la respiración. Y Alyssa, por más que quisiera odiarlo, no pudo ignorar la extraña calma que se extendía entre ellos, un latido compartido que no entendía del todo. Capítulo 7. Investigaciones y sospechas. Los días siguientes los dedicó a investigar. Garrett le había dado una llave encontrada junto al cadáver del cazador asesinado la noche de la desaparición de la brújula. Una llave elegante y muy particular. Fue así como descubrió que abría la habitación de Carmen, la prima del rey. Pero Alyssa debía comprobarlo. Entró en su habitación, revolviendo con cuidado cajones, cofres y estantes hasta hallar una caja metálica cerrada con un código. Estaba a punto de intentar abrirla cuando la puerta se abrió. Y allí estaba Cale. Había estado siguiéndola, fijándose en cada paso que daba. Él creyó que era una ladrona hasta que la vio junto a la caja. Y con una calma peligrosa, le advirtió: «Si introduces el código incorrecto, lo que hay dentro se destruirá». La tensión creció entre ellos. Alyssa dejó la caja en su sitio justo cuando escucharon los pasos de Carmen acercándose. Cale la tomó por la cintura, sin darle tiempo a protestar, y ambos se ocultaron en el interior del armario. Allí, escondidos, compartieron un espacio tan estrecho que el aire pareció electrificarse. El olor de él. La cercanía. La respiración contenida. Nada pasó. Pero algo cambió para siempre. Cuando Carmen se marchó, Cale y Alyssa salieron del escondite, y no dijeron nada sobre lo que ninguno de los dos había sentido. Capítulo 8. La noche de Carmen. Una noche después, Alyssa siguió a Carmen por las calles del pueblo. La vio reunirse con un hombre y besarlo, oculta bajo el amparo de la oscuridad. Aquello confirmaba solo una cosa: Carmen ocultaba más secretos de los que aparentaba. De regreso al castillo, Alyssa se cruzó con Cale. No la interrogó. Solo caminó a su lado, como si aquella coincidencia, aquella presencia silenciosa, fuera una tregua no declarada entre ambos. Pero la quietud duró poco. Esa misma noche, un asesino irrumpió en la habitación de Alyssa. Intentó matarla con un cuchillo, un arma hecha de un metal capaz de herir incluso a los espectros. Garrett apareció justo a tiempo, obligando al hombre a huir. En su escape, el asesino dejó caer el cuchillo. Alyssa lo tomó como una pista. Siguió el rastro hasta un herrero, pero el hombre había desaparecido 2 meses atrás. Capítulo 9. De vuelta a casa. Días después, exhausta, volvió a casa, y halló a su padre muerto. Había sido asesinado. El mundo se le cayó encima. Se rompió por dentro. La culpa la envolvió como un manto. Sabía que su padre había muerto por sus investigaciones. En su funeral, Alyssa juró que se vengaría. Pasaron solo unos días antes de que el asesino regresara a por ella. Intentó atacarla en su propia casa. Pero esta vez, Alyssa no se contuvo. Liberó su espectro, y en un estallido de luz y furia, mató al hombre. No hubo arrepentimiento. Solo una nueva determinación. Capítulo 10. La verdad sobre Carmen. Con ayuda de su amiga Tari, viajó hasta la mina bajo la montaña, territorio de su familia, para buscar respuestas. Allí se encontró de nuevo con la banda de Cale. Y descubrió algo que la heló por dentro. Uno de los hombres del grupo era aquel al que había visto besar a Carmen. La conexión entre ellos ya no era solo una sospecha. Existía de verdad. Alyssa y Tari huyeron lo más rápido que pudieron hacia el castillo.
Alyssa fue directa a los aposentos de Cale. La discusión fue inevitable. Ella lo acusó de confiar en quien no debía, de ayudar a Carmen sin ver su verdadera naturaleza. Cale no negó nada. Solo explicó que su lucha consistía en salvar portadores. Carmen los ayudaba a escapar en barcos hacia Ánsora, donde podían vivir sin miedo. Pero para Alyssa aquello no quitaba el hecho de que había secretos. Y que cada secreto podía matarlos. Capítulo 11. La propuesta del rey. Esa noche, el rey invitó a Alyssa a una cena privada. Le mostró un retrato recién pintado de ella, guardado en un escondite privado, como si fuera un tesoro personal. Le confesó que la quería a su lado, que deseaba gobernar junto a ella como iguales. Pero sus palabras sabían a veneno. Y Alyssa, aún sin mostrarlo, comprendió que Eric no pretendía compartir el poder, pretendía poseerla. Capítulo 12. La caída de la máscara. La noche siguiente llegó el final de la temporada de rosas. El salón estaba decorado con flores, candelabros y telas carmesí. Todos sabían lo que ocurriría: el rey pediría la mano de Alyssa. Ella, atrapada entre el deber y la desesperación, comenzó a convencerse de que quizá, desde el trono, podría proteger a los portadores. Podría cambiar las cosas desde dentro. Podría evitar más muertes. Pero entonces, la realidad estalló. La jefa de los cazadores entró en la sala arrastrando a un hombre arrodillado. El enterrador que, días antes, había sepultado en secreto a portadores ejecutados. Un noble discutió en favor suyo, afirmando que eran sus criados y que él le había dado la orden. Alyssa convenció al rey de perdonar al noble. Pero cuando intentó proteger también al enterrador, Eric se negó. Se acercó a él con la espada desenvainada. Un grito salió de la garganta de Alyssa, y su espectro surgió como un latigazo de luz, golpeando al rey y lanzándolo al suelo. El salón enmudeció. Todos la miraban. Todos sabían lo que era. En medio del caos, la mirada de Cale se encontró con la suya. No había horror en sus ojos. Únicamente calma. Y un orgullo silencioso. El rey se levantó lleno de furia. En cuanto los guardias avanzaron, Cale intervino, afirmando que había sido él quien lo había atacado. Eric ordenó capturarlo, pero Cale se movió con una velocidad imposible, esquivando golpes y reduciendo a los soldados sin esfuerzo, hasta que fueron demasiados. Entonces, en un último movimiento, rodeó la cintura de Alyssa y la acercó hacia él, apoyándole el filo de una espada en la garganta. La sala entera contuvo el aliento. Cale inclinó apenas la cabeza, sus labios rozando su oído, y le susurró el lugar donde debían encontrarse. El rey, al ver la hoja tan cerca de Alyssa, alzó la mano con desesperación. «Permitan que se vaya», dijo. Cale la soltó, y huyó antes de que nadie pudiera detenerlo. Horas después, envuelta en sombras, Alyssa se reunió con él. Y ese encuentro cambió todo. Se besaron con la fuerza contenida de todo lo que habían callado. Con la urgencia de dos almas que sabían que el tiempo se les acababa. Cale le pidió que huyera con él, a Ánsora. Que allí sería libre. Que nadie podría hacerle daño. Pero Alyssa negó con el corazón quebrado. Tenía que quedarse. Por su gente. Por los portadores que aún estaban en peligro. Capítulo 13. Huida y brújula. De vuelta en el castillo, se encontró con Garrett. Le exigió respuestas. Y descubrió que Briar, la jefa de los cazadores, había sido quien mató a su padre. La rabia la consumió. Su espectro salió con una violencia que jamás había sentido, y estuvo a punto de matar a Garrett, pero Briar entró justo en ese momento y la golpeó en la cabeza, dejándola inconsciente. Despertó en una celda, encadenada de las muñecas, con el rey Eric a su lado. El rey confesó la verdad. Había sabido quién era ella desde hacía años. Había matado al cazador que custodiaba la brújula y se la había quedado. Y cada vez que alguien mataba a un portador sin ser cazador, él mataba a un cazador como castigo. Era un monstruo vestido de príncipe. Quería que fuera su reina. Creía que ella era igual que él.
Alisa se negó una y otra vez. Durante 12 días, él la visitó, le llevó comida y agua, le entregó un anillo de compromiso que ella no aceptó ni tocó. Ella no comió. No habló. No cedió. Finalmente, una noble del castillo, secretamente aliada suya, la liberó. Antes de huir, Alisa tomó la decisión más peligrosa de todas. Fue al escondite secreto del rey, robó la brújula y trató de escapar. Eric la descubrió. Se enfrentaron. La furia y la magia chocaron entre sí. Pero Alisa logró escapar, herida, agotada, viva. Corrió hacia el puerto. Buscó el barco del que Kay le había hablado, el que transportaba portadores hacia Ánsora para darles una nueva vida. Y subió a bordo. La niebla del amanecer abrazó el puerto mientras el barco se alejaba. Alisa, sosteniendo la brújula, sin saber si iba hacia la libertad, la guerra, o ambas, respiró hondo por primera vez en mucho tiempo. La temporada de rosas había terminado. Pero su historia solo estaba comenzando. Gracias por escuchar este resumen narrado. Si quieres más mundos, más historias y más aventuras que te atrapen, suscríbete y acompáñame en la próxima. Tu apoyo ayuda a que sigamos creando más contenido como este.